Ya, el señor abogado secretario nos va a dar cuenta de los documentos que llegaron a esta comisión. Señor secretario, son todos oídos. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. En primer término, comunicación electrónica. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Hernán Larraín, jefe de gabinete, don Carlos Gómez, y el jefe de la edición judicial, don Héctor Meri. El director de la Biblioteca del Congreso Nacional comunica que acusa recibo de la solicitud efectuada por la Comisión en el orden de efectuar un estudio comparativo entre el contenido de las bases ciudadanas para la nueva Constitución, entregada por el Consejo de Observadores y el Comité de Sistematización en 16 de enero de 2017, y el proyecto de reforma constitucional para modificar la Constitución Política de la República, que actualmente ingresó por el Senado. Finalmente, el diputado señor Boris solicita incorporar a su asesor legislativo, señor Manuel Yáñez, a la cadena de correos de la comisión, para que esté al tanto de la tramitación de los proyectos de funcionamiento. Si le parece, señor presidente, lo agregaremos. Eso es todo, señor presidente. Muy gentil, señor secretario. ¿Alguna consulta sobre la cuenta? ¿No? Ya. Entonces vamos derecho a lo que nos convoca. La sesión del día de hoy tiene por objeto abordar los siguientes proyectos de ley que están con urgencia simple, ambos. El primero, proyecto de ley que modifica régimen de nombramiento y funciones del sistema notarial y registral, y el segundo proyecto que moderniza y fortalece el funcionamiento y la fiscalización del sistema registral y notarial chileno. Se ha invitado para estos efectos a el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Hernán Larraín, quien viene acompañado del señor Carlos Gómez, jefe de gabinete, y de nuestro buen amigo y conocido de la comisión, don Héctor Meri, jefe de la división judicial, que nos abandona ahora en su carácter de asesor permanente de esta comisión. Ahora tiene un rango, no, señor Meri, usted es bienvenido siempre aquí. Y un gusto tenerlo, por lo demás. Señor ministro, usted ha sido invitado justamente para que nos dé cuenta de estos proyectos que están con urgencia simple, y por favor, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo sobre estos proyectos? ¿Cuáles son las ideas que tiene para adelante? Somos todos oídos, señor ministro. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación, y aprovecho de saludar a todos los miembros integrantes de esta comisión y a quienes nos acompañan. Efectivamente, el Ejecutivo le ha dado un carácter de urgencia a estos proyectos, porque en atención a la inquietud que se ha producido a raíz de nombramientos recientes de notario y a raíz de la necesidad de resolver la materia que supone el funcionamiento de los notarios como representantes de quienes están a cargo de la fe pública, hemos querido traer a la discusión las inquietudes que esta materia nos produce, para conversar con esta comisión una eventual solución a este tema. Hay dos proyectos que están en trámite legislativo, radicados en esta Cámara, dos proyectos que por lo demás son ambos presentados por el Ejecutivo en su minuto. Adicionalmente, hay también otras iniciativas que han dado vuelta, porque la inquietud respecto del tema de los notarios es una inquietud antigua, pero ha sido de esas materias que no tengo una explicación muy definitiva. Son materias que se comentan, que se hablan en las conversaciones, pero que no se resuelven, y por lo tanto seguimos arrastrando un sistema notarial que a juicio de muchos presenta deficiencias, inquietudes, y que merece reformas y cambios. Los temas respecto a los cuales estas materias reciben comentarios e inquietudes son varios. El más obvio e inmediato es el que dice relación con los nombramientos, por el enorme espacio de discrecionalidad que existe, que se ha prestado para todo tipo de especulaciones acerca de las razones por las cuales los notarios son nombrados, o las vinculaciones de quienes de alguna manera pudieran estar detrás
de esos nombramientos. Cuando las cosas no se hacen con la debida transparencia y con la debida publicidad, es evidente que se presta para ese tipo de juicios o especulaciones. Y por eso nosotros hemos querido tomar este tema con la mayor claridad posible para resolver esta materia. También ha sido objeto de debate la decisión del Ejecutivo pasado de crear una cantidad importante de nuevas notarías, siguiendo los procedimientos que la ley establece, particularmente por la duda de la conveniencia de la creación de esas notarías, si acaso refleja algún tipo de antecedentes objetivos que permita conducir a esa convicción. Ha sido también objeto de debate, cuestionamiento, la preparación y formación que los notarios y conservadores, en su caso, deberían tener para el desempeño de su función. También la propia fiscalización de la labor que realizan los notarios no es algo que dé mucha satisfacción. De hecho, hoy día se dispone que los tribunales deben hacer visitas bimestrales y la verdad es que escasamente se hacen visitas anuales y por lo tanto el sistema no pareciera estar funcionando de una manera debida y adecuada. En fin, son muchas las inquietudes que han surgido en esta materia, que se han reflejado en los proyectos que se han sometido a la tramitación y lo que hoy día nosotros queremos es poner sobre la mesa los principales temas, ejes que deberían ser resueltos en una legislación en la materia y para proponer a continuación de esa exposición una fórmula que pudiera resolver este tema. Anticipándome, es quizás la voluntad del Ejecutivo la de poder llegar a una fusión de estos proyectos, quizás por la vía de una indicación sustitutiva o, salvo el mejor parecer de esta comisión, que pudiera indicar la presentación de una nueva iniciativa que permitiera abordar estos temas derechamente, teniendo a la vista, por cierto, estos proyectos y otros, de manera de resolver esta materia con la mayor rapidez posible. La intención nuestra es buscar, recoger las inquietudes de los integrantes de esta comisión para luego así proceder. Y por eso, presidente, quisiera pedirle que usted tenga bien ofrecerle la palabra a don Héctor Meri, como usted ya sabe, conocido por esta comisión, nuestro jefe de la división judicial que tiene a su cargo este tema, quien va a exponer los lineamientos centrales que creemos pudieran tenerse presente para la resolución de esta materia. ¿Sí le parece? Muy bien. Vamos a permitir que exponga a don Héctor Meri y posteriormente hacemos las consultas, al menos que tengan alguna opinión en contrario. Ya, entonces expone don Héctor Meri. Como jefe Muchas de la gracias. división judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco y por su intermedio me dirijo a la comisión. Respecto a este proyecto que por mucho tiempo, como ha dicho el señor ministro, ha suscitado atención a propósito de alguna contingencia reciente, pero que exige hacer algunas definiciones acerca del marco a que se va a someter esta actividad. Pasa necesariamente el tema por echar mano principalmente a dos cuerpos legales, Código Orgánico de Tribunales y el reglamento del registro del conservador de bienes raíces, que aunque la palabra que utiliza reglamento, su rango es de una ley. Una cosa bastante curiosa y estrafalaria a lo mejor para nuestras denominaciones, pero su estatuto es el de una ley. Las fuentes que hemos tenido a la vista para elaborar, para iniciar esta conversación, han sido varias. La primera, nos referimos al Código Orgánico de Tribunales, que es el que reglamenta la materia. Segundo, instrumentos que no tienen jerarquía legal, pero de los cuales pueden aparecer criterios que pueden ser valiosos para incorporarlos al estatuto legal, contenidos, por ejemplo, en bases específicas para concursos elaborados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Hoy día, el código es muy parco en cuanto a las exigencias.
académicas o rendimiento de pruebas. Hoy día todo el mundo sabe que existen mecanismos de selección que significan pruebas de conocimiento, exámenes psicológicos, pero eso no son exigencias del código, son exigencias que están en estas bases confeccionadas por la Corporación Administrativa, disponibles a todo el mundo por la visita a la página del Poder Judicial, pero no por eso no sería necesario incorporar al estatuto legal a lo sucesivo. Existe un acta, el acta 104-2014, que es un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema del 18 de julio del 2014, que es otro instrumento que, aunque uno sí lo lee con atención, insiste y reitera a modo de recomendación los preceptos del Código Orgánico acerca de los procesos de nombramiento notario, en lo que incide en la fase judicial. Los dos proyectos que hemos hablado, que son el 8.673 y el 9.059, y también hemos tenido a la vista, por lo reciente, un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del año pasado, a propósito del aumento de los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia. Esta comisión emitió un informe cuyas conclusiones han sido también interesantes de consignar en una discusión. Los ejes temáticos sobre los cuales recaería una discusión que nos aprontamos a tener recaen en 5 puntos. El nombramiento de los notarios, conservadores y archiveros, su procedimiento. La fiscalización del desempeño de notarios, conservadores y archiveros. Ese es el número 2. Número 2. Número 3. Reflexionar acerca de normas vigentes y alguna posible reforma a la regla sobre el cese de funciones de estos funcionarios. En cuarto lugar, pensar el establecimiento de un sistema registral basado en el folio real, es decir, que no sea solamente la remisión e inscripciones de papel, sino que la propiedad raíz esté vinculada, y existe tecnología para ello, a un dato concreto a partir del cual uno pueda examinar la historia sin tener que remontarse a nuestros viejos registros, los que estamos familiarizados, por lo menos los que somos un poco más viejos. Y quinto, la plataforma electrónica integrada de notarios, conservadores y archiveros. Sobre los nombramientos, el primer punto. Hay que distinguir en esta fase, en este asunto, me encantaría manejarme en esto, pero aquí Carlos me va a ayudar porque la tecnología, mi hijo se ríe mucho de esto, pero mi total incapacidad de hacer esto ha quedado a la vista. En cuanto a nombramientos, la norma central está en el artículo 287 del Código Orgánico, y que identifica 3 fases. Un pleno de la Corte de Apelaciones que convoca y organiza el concurso y es el que elabora la terna. El presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, que efectúa el nombramiento mediante el decreto supremo. Y la Contraloría General de la República, que materializa el control de legalidad de nombramiento. ¿Por qué hago referencia en esta presentación al dictamen 39.840 del año pasado? Porque es una tendencia, o puede marcar el inicio de una tendencia, el hecho que el ente contralor efectúe un proceso de control respecto de las fases previas a la dictación del decreto. Nos referimos a lo obrado por el Pleno de la Corte de Apelaciones. Y este dictamen, que se refiere a notario conservador de Pirque, se refirió en concreto al modo en que se practicó se confeccionó la terna en 2 puntos. En haber incluido la terna a una persona que no había rendido todos los exámenes, cosa que está prevista en el acuerdo, en las bases elaboradas por la corporación, pero que la Corte no consideró necesario apreciar. Y segundo, el hecho de que se produjo una segunda votación consecutiva y una tercera dirimida mediante voto del presidente, que no es el modo en que se practica. No es que hay una regla especial para los notarios, sino que es la norma para todos los nombramientos judiciales. Pero aquí no se hizo. Habitualmente, aquí hay que hacer una salvedad. No hubo reclamaciones. Esto es muy importante porque cuando se producen reclamaciones, el superior jerárquico de la Corte Suprema puede hacer un control. Aquí no hubo reclamaciones, pero sin perjuicio que no las hubo, la Corte, en la Contraloría, advirtió estos aspectos y devolvió entonces el asunto al Ministerio sin tomar razón del decreto.
¿Qué pasó entonces? La Corte Suprema sostuvo, a su vez, que por no haber reclamaciones, la terna tenía que mantenerse como está. Una discusión sobre reformas tiene que hacerse cargo de estos aspectos y buscar mayores niveles de transparencia, más eficiencia en el nombramiento y también en estos pocos días que llevo en el Ministerio también uno advierte que existen algunas fases que pueden mejorarse. ¿Qué pasa? Cuando hay llamados concursos simultáneos, muchas veces se confeccionan ternas por distintas cortes y el nombre de un candidato puede repetirse en otra. El hecho de aceptar el nombramiento en una significa que no existe el número de 3 entre los cuales puede elegir la autoridad, razón por la cual se hace necesario volver los antecedentes a la Corte de Origen de la terna que quedó con 2 para que ésta lo complete, y estos son pérdidas de tiempo que podemos evitar. ¿Qué posibles mejoras al sistema de nombramiento podemos pensar? Un curso de habilitación a cargo de la Academia Judicial. Curso de habilitación que no solamente sería extensible y exigible a los que sean notarios en propiedad, sino también a aquellos que sean desempeñen el cargo en calidad de suplentes o interinos. Muchas veces sabemos por la práctica que nos dice que el notario nombra suplentes que son abogados de su confianza, está muy bien que lo sean, pero cuando no existe la preparación o el conocimiento suficiente, que la universidad no necesariamente lo da de modo que sea satisfactorio, pueden producirse problemas respecto de la fe pública que conviene evitar. Como tercer punto, dentro de las mejoras del sistema de nombramiento está la posibilidad de extender incompatibilidades de nombramiento, no solamente a los cargos que señala la ley hoy, sino que también a miembros de escalafón primario del Poder Judicial, para evitar cualquier posible conflicto de intereses o situaciones que generen alguna justa crítica pública. En cuanto a una cuarta posibilidad de explorar reformas, está en un examen obligatorio de conocimientos jurídicos y perfil psicológico, más allá del curso de habilitación, que sea una cosa que sea un examen periódico, porque se producen también cambios, porque más allá del curso de habilitación. Más allá del curso de habilitación, porque usted puede haber hecho el curso de habilitación hace 7 u 8 años y probablemente los conocimientos y la tecnología y el servicio cambian, las exigencias de la autoridad respecto de mantener o exigir determinada documentación puede cambiar, y el notario no es como el notario de la cultura jurídica anglosajona, que es un señor honorable que simplemente da fe de determinados hechos, sino que aquí es un señor honorable que pertenece al Poder Judicial por la vía del escalafón secundario, que cumple un rol más de asesoría jurídica a las partes, o debe cumplirla. Su obligación es más allá que simplemente dar testimonio material de algunos hechos. Y un punto que también nos ha parecido necesario reflexionar para una posible reforma es considerar que las ternas contemplen solo a los que obtengan los 10 primeros lugares dentro del examen de cada concurso, porque a veces pasa que hay candidatos que están en el lugar 50, 51 del test y han sido incluidos en la terna. Quizá es la transparencia o la necesidad de exigir más conocimiento impone el deber de fundamentar un poco más. En cuanto a fiscalización, nos referimos hace un rato, existió un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema del año 2015 al que hizo referencia hace pocos días, si ustedes podrán hacer memoria, una carta que hizo el profesor y exministro Pedro Pierri, que recordó la existencia de ese acuerdo en virtud del cual se proponía al legislador que sacara a los notarios conservadores y archiveros del Código Orgánico, porque no son auxiliares de la Administración de Justicia, no son actividades mercantiles, empresariales. El tenor de eso es bastante... No fue un acuerdo unánime en absoluto, hubo vehementes votos en contra, tuve la posibilidad de rescatarlo y da la impresión que eso fue motivado por una contingencia muy concreta, que era el desempeño de funciones del conservador de bienes raíces de Antofagasta, donde se encontraron situaciones enojosas y bastante tan difíciles de explicar que el funcionario fue removido de su cargo por sanciones gravísimas en un periodo anual. Para evitar esto, o para hacer frente a esto, o sea, ¿qué sostenemos? Que a pesar del mal funcionamiento que puede advertirse en situaciones puntuales, no por eso los notarios conservadores archiveros dejan de ser
auxiliares de la Administración de Justicia, porque su rol es crucial, es dar fe de algunas actuaciones que ante ellos se practiquen. Razón por la cual sí se puede mejorar algún mecanismo de fiscalización, de tal manera de que no corresponda la fiscalización misma a la Corte o a los ministros visitadores. Todos sabemos que el ministro visitador, su rol principal tiene que ser conocer y fallar causas y agregarle trabajos administrativos en una materia que no es de su dominio, y eso no es lo mejor. Sí podemos pensar en un mecanismo que significa que la fiscalización quede radicada en los fiscales judiciales, en la Fiscalía Judicial del Ministerio Público Judicial, de tal manera que este sea el órgano que haga la fiscalización con el auxilio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que provee apoyo técnico y efectúe auditorías periódicas a los oficios de notarios, conservadores y archiveros. De tal manera que en un eventual contencioso sea el fiscal el que formule cargos ante la Corte y la Corte resuelva, sustrayendo entonces de la labor fiscalizadora a los ministros de Corte, que la verdad es que su rol en el sistema jurisdiccional es más importante que el que hoy día la ley le asigna. Sobre cese de funciones, se aplican las reglas generales de la actividad judicial y el legislador se permite repetir en el artículo 295 bis, después de una reforma de hace algunos años atrás, el límite de los 75 años. Pero quedó en esa reforma un colgajo, un artículo transitorio que permitió a los actuales que desempeñan actualmente un cargo el no cesar hasta los 75, cosa que a lo mejor en el volumen, en el número no es tan grande, pero es un tema que hay que hacerse cargo de todos modos, porque no es que no desconfíe que a los 75 años la incapacidad es plena, pero no, es un asunto que hay que estandarizar y fijar el límite para los 75, como lo es por lo demás para todas las demás funciones judiciales. Sobre el sistema registral, todos los proyectos, los que hemos hablado, los que están hoy día convocaron esta citación, y otros que se han presentado, el proyecto del ministro Velasco del año 2009, hay algunos que quedaron en carpeta, incorporan la posibilidad del folio real. Lo que hablábamos hace un rato, que la propiedad se identificaba no solamente según foja, número y año de un libro, donde hay inscripciones correlativas, sino que con los datos de una propiedad uno puede dar con toda la historia, lo que va a simplificar el tráfico jurídico, va a dotar más información a los agentes del mercado inmobiliario y al público en general, y que a través de este folio real también se pueda conocer la historia de la propiedad, sus sucedidas transferencias, transmisiones, hipotecas, gravámenes, prohibiciones y toda otra inscripción o anotación que se hubiera practicado. Los notarios en conversaciones o en expresiones o en columnas han manifestado contar con los medios tecnológicos para hacerlo. Hay que pensar en un mecanismo que permita incorporar estos mecanismos tecnológicos, también considerando que no todas las comunas tienen el mismo acceso a la tecnología, no todos tienen los mismos recursos, y sería entonces una manera ideal de plantearlo, el pensar en serio esto del folio real, que por lo demás se viene hablando hace muchos años en este país. Y por último, plataforma electrónica integrada de notarios, conservadores y archiveros. Hoy día están los medios tecnológicos para hacerlo. Economía ha elaborado algunas ideas respecto de esto, hacer una plataforma administrada por ese ministerio. Estamos dispuestos a examinar toda posibilidad que permita el acceso y el fluido tráfico en materia de fe pública, respetando los principios que esta actividad tiene que regirse. En fin, ¿qué podemos decir como grandes rasgos? Que la idea del Ejecutivo es incorporar mayores niveles de transparencia a la fase del nombramiento. Eso podemos mejorar. Es una idea también que conviene recalcar, es no sacar la actividad de notarios, conservadores y archiveros del Código Orgánico, porque esto, más allá de la opinión que podamos tener, corresponde la labor que desempeñan a la fe pública, a una actividad en esencia auxiliar de la Administración de Justicia. Y estar dispuestos sobre la base de estos proyectos que llevan muchos años sin tramitación, a avanzar, en pensar en un proyecto, como decía el ministro recién, en sustitución, a través de un proyecto totalmente nuevo, y en ese sentido escuchar a los actores del sistema, escuchar por supuesto la opinión de la Corte Suprema en esta materia,
y avanzar sobre los 5 ejes que hemos hablado para introducir reformas que nos parecen oportunas y necesarias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Meri. Ministro, ¿algo más que agregar a lo dicho por el señor Meri? Por favor. Presidente, muy breve, solo reforzar algunas ideas. Los proyectos básicamente han estado más concentrados en los últimos aspectos a que se ha hecho referencia, al tema de la creación de este folio real y a la idea de generar una plataforma automatizada, de manera de poder tener un acceso y una interacción con los notariados de mayor facilidad. Lo que hemos nosotros querido complementar es precisamente otros aspectos que le den a esto una revisión más completa. Creemos que es necesario preocuparse desde la creación de la notaría, asegurando que éstas correspondan a estándares objetivos, no sean caprichos de una corte o de ninguna autoridad o de una voluntad local que presiona por tener una notaría, sino que realmente podamos tener un sistema adecuado al respecto. Creemos también necesario revisar el sistema de nombramiento para asegurar ahí la concursabilidad, los méritos, de ahí la necesidad de que cada vez que alguien accede a una notaría o quiere cambiar de notaría por tener una mayor categoría, tiene que seguir previamente cursos habilitantes para lograr este ascenso, de manera de ir asegurando que la gente se vaya preparando, permitiendo que el sistema de la Academia Judicial con las universidades, a través de cursos acreditados por la Academia, puedan garantizar ese acceso y, por lo tanto, asegurar el mérito. De ahí que se cierre la lista también a los primeros resultados, dejando un margen de flexibilidad a la Corte. Se va a nombrar a 3 que elija dentro de los 10 primeros y no que elija al 40 y tantos o al 50 y tantos, como ha ocurrido a veces, porque eso significa que entonces siempre las listas se pueden hacer siguiendo la vieja dedocracia y no la meritocracia, que nos parece más justa para que todos los que quieran puedan acceder, pero de acuerdo a sus méritos. Las otras materias han estado bien descritas y yo solo quiero levantar un tema, también para someterlo a la discusión. Este es un tema que nosotros no tenemos una posición clara, pero creemos que pudiera explorarse esta vía. Va a depender un poco de lo que ustedes puedan sugerir. Se nos ha planteado la idea de poder pensar en 2 tipos de notaría o 2 tipos de ministros de fe. Uno que es el que nosotros conocemos hoy día, el que vela y ve por la fe pública de todos los actos y que tiene especial importancia en algunos, ¿no?, como los que se han manifestado a propósito de la propiedad. Pero también los notarios realizan simples autorizaciones de firma, en muchos casos que, por cierto, son necesarias para algunos actos públicos, pero que uno pudiera pensar no requerirían necesariamente del mismo notario del que estamos hablando. Hay otros sistemas legislativos, otros países, otros sistemas jurídicos que tienen ministros de fe especialmente habilitados para esa finalidad. De hecho, nosotros tenemos también ministros de fe en los oficiales de registro civil. Claro. Cuando no hay notario, pueden hacer las veces de. Por lo tanto, los registros civil pudiesen ser una instancia que pudiera facilitar para ese tipo de actos simples, de autorizaciones, simplemente los encargados de hacerlo. Los secretarios de los tribunales, de los municipios, también son ministros de fe a nivel de la comunidad, y uno pudiera pensar que para ese tipo de actos pudiesen ser habilitados. E incluso uno pudiera pensar que algunos abogados o profesionales, si acaso se quisiera extender, debidamente preparados con algún curso, alguna formación, con alguna certificación y bajo las fiscalizaciones correspondientes, pudieran habilitarse para eso. Con lo cual uno podría abrir
respecto del acceso a cierto tipo de certificaciones que hoy día hacen los notarios, a que otros lo hicieran con mayor facilidad y probablemente también a costos más bajos. En la medida que esto se difunde, a lo mejor los oficiales de registro civil podrían hacer estas gestiones de forma gratuita. Eso le quitaría una parte del trabajo que hacen hoy día los notarios, pero no lo sustantivo, para lo cual requerimos notarios bien preparados y debidamente habilitados. Es una opción que creemos válida para estudiar y que también queremos someter como complemento a esta idea, que justifica, y termino con esto, presidente, lo que planteé al inicio, y como habían algunos diputados que aún no habían llegado, diputados, diputadas probablemente, que no estaban cuando iniciamos esta exposición, la idea es poder ver respecto de estos dos proyectos si acaso buscamos una fusión de los mismos y al respecto presentamos una indicación sustitutiva, o si derechamente presentamos un proyecto nuevo. Nosotros estamos abiertos a las dos fórmulas y eso forma parte de la conversación que queremos traer hoy día a esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Bueno, hemos tenido una exposición, créanme, en lo personal bastante grata, porque yo creo que ustedes están abordando un tema que es contingente y que es necesario abordar, porque efectivamente yo creo que el cuestionamiento ciudadano que ha habido sobre esta meritocracia, esta forma a veces un poquitín caprichosa de designación de notarios, archiveros y conservadores, creo que hace bien que esto tenga que ser un poquito ventilado. Y creo que efectivamente pasa mucho porque discutamos estas opciones que se nos presentan por parte del ministro de que o fusionamos los proyectos que estamos hoy en comento y una propuesta de una indicación sustitutiva, o derechamente se nos plantea por parte del Ministerio una propuesta de nuevo proyecto de ley. Una pregunta antes de darte la palabra. ¿Todos estos ejes temáticos están contenidos en los dos proyectos que estamos debatiendo un poco para saber si casi todos, no todos? Porque la contingencia era distinta. Hay algunos que tienen más énfasis en el folio o en el sistema registral, la plataforma electrónica, pero en nombramientos no necesariamente están en el mismo énfasis. Y hoy día la aproximación es diferente. Aproximaciones distintas. Ya, eso un poco para que los diputados y diputadas podamos comentar este proyecto, bueno, estos dos proyectos que hoy día estamos comentando y ver estas opciones, pues así nos podemos pronunciar sobre las mismas. Ya, el diputado Walker me pidió la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro, subsecretario, a don Héctor Meri, a todos los asesores. Yo creo que siempre es sano que esto se haga sobre la base de indicaciones, el proyecto de ley que se ha presentado, pero obviamente es una decisión que debe tomar el Ejecutivo. Solo recordar que tuvimos una comisión investigadora que presidió brillantemente el diputado Leonardo Soto, que fue bastante interesante. Yo creo que hizo un trabajo bastante exhaustivo donde revisamos tanto lo concerniente a la creación de nuevas notarías como también al sistema de nombramiento. Por ejemplo, respecto de la creación de notarías, archiveros y conservadores, una de las cosas que vimos en esta comisión es que no necesariamente las notarías que se creaban decía relación con las necesidades más importantes de la población de las determinadas ciudades o regiones. Muchas veces veíamos ciudades, el caso de Coquimbo, el caso de La Serena o Valle, que había muchas notarías en el centro de las ciudades, muy ligadas también a la actividad bancaria, pero no necesariamente donde vivía la población. Por ejemplo, el caso de Tierra Blanca, las compañías, a propósito del diputado Marcelo Díaz, que fue diputado de nuestra región y conoce muy bien la realidad, y vimos que, por ejemplo, Alto Hospicio, vimos que en muchas regiones las notarías no se estaban creando donde necesariamente vivía la gente y además la estábamos obligando a trasladarse hacia el centro de las ciudades, gastando mucho dinero en locomoción, etcétera. Entonces ahí hay un tema y vimos que muchas veces las cortes de apelaciones recomendaban en la creación de notaría un territorio jurisdiccional determinado dentro de esas comunas y a veces lo dejaba abierto.
Entonces no había tampoco un criterio uniforme y ese es un tema que tiene que abarcar la ley. Y lo otro, respecto de los requisitos, yo creo que todos estamos de acuerdo que el mérito tiene que estar presente, las mejores evaluaciones, que no existan, y fue una de las conclusiones también de la comisión investigadora, incompatibilidades y parentescos, por ejemplo, con los miembros del Poder Judicial, poder evitar conflictos de interés, cualquier sombra de duda al respecto. Y también, y me atrevo a agregar, yo creo que es muy importante, ministro, respetar la carrera funcionaria, que es algo que hemos velado, por ejemplo, en la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, trabajamos mucho con la Asociación de Fiscales, ellos nos insistieron mucho en respetar la carrera funcionaria, la antigüedad, lo mismo que hemos tratado de velar en el caso del Poder Judicial, con la Academia Judicial. Me parece muy bien esta propuesta que todos los notarios suplentes y todos los notarios interinos hayan pasado por un curso de la Academia Judicial, pero también es muy importante que cuando hayan pasado esos cursos y cuando hayan desarrollado gran tiempo como notarios suplentes, por ejemplo, puedan optar a ser notarios titulares. O sea, yo creo que respetar la carrera funcionaria, la antigüedad, como en todo orden de cosas, también en las Fuerzas Armadas, es muy importante, y que no venga un super notario de paracaidistas saltándose toda la carrera funcionaria porque tiene buenos contactos, ¿no es cierto?, a nivel de las ternas que se elaboran en las Cortes o en el propio Ejecutivo, llegar sin haber hecho ninguna carrera funcionaria y aparecer de un día para otro en una notaría. Yo creo que son principios generales por los cuales tenemos que velar en esta discusión, pero yo creo que hay varias recomendaciones del trabajo de la comisión investigadora que sería interesante tener a la vista. Gracias, presidente. Sí, me imagino, señor Beri, que la tuvieron en consideración toda la comisión investigadora, porque parece que así fue. Diputado Alessandro. Sí, yo eso le recordaba al diputado. Gracias, presidente. Muy de acuerdo con la mayoría de los temas que plantea el ministro, pero a pesar de que creo que el sistema notarial que existe en Chile está anticuado y por supuesto que es obligación del ministro ir arreglándolo en lo que se pueda, más allá con el horizonte de que el gobierno dura 4 años, también es obligación de este Congreso y de los gobiernos pensar en qué va a estar pasando en 10 años más o en 20 años más. Muchas veces el Congreso va muy lento y la realidad va mucho más rápido. ¿Van a ser necesarios los notarios en 10 años más con la tecnología que existe de firma electrónica, con el blockchain que básicamente evita el intermediario? Hay países del mundo que ya están pensando en eso y nuestro proceso legislativo es lo suficientemente lento. Concuerdo en que se arregle este auto viejo que son las notarías, tiene que irse parchando, por supuesto, pero sin perder de vista lo que va a pasar en 10 años más cuando estas cosas no sean necesarias. Y también tener en cuenta un tema que planteó el presidente Piñera en su primer programa de gobierno en el 2009, después en el segundo, y que todavía no se ha podido lograr. Y creo que todos los gobiernos lo han intentado y ninguno lo ha podido lograr. Que el Estado no le pida al ciudadano ningún papel ni documento que el Estado emite. Y dentro del Estado ahí incluyo a los auxiliares de la Administración de Justicia. Para el ciudadano común ir a hacer un trámite a un municipio y que le pidan un papel que emite impuestos internos, otro papel que emite el registro civil, otro papel que emite una distinta oficina del Estado, al final el propio Estado debiera tener acceso a todos esos documentos y no estar gastando el tiempo del ciudadano en pedir permiso en su trabajo y estar recorriendo oficina por oficina. Creo que los notarios en muy pocos años más no van a ser necesarios. La tecnología ya permite que la gente no tenga intermediarios, que exista la firma electrónica, que se puedan hacer negocios inmobiliarios, compraventas, automóviles, etcétera, todo de forma automática en la web. Entonces le pido, ministro, que no solo tenga en cuenta estos 4 años, sino que también lo que va a pasar mucho más temprano que tarde, y ojalá esta vez sí logremos eso de que ningún ciudadano se le pida un papel por el Estado que el Estado ya tiene o emite. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Soto.
Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro y a todo su equipo. Efectivamente, como dice el diputado Walker, me tocó presidir una comisión investigadora sobre esta materia, que indagó sobre algún asunto particular del decreto que creó las 102 nuevas notarías, pero aprovechamos de también revisar un poco el funcionamiento de este sistema que es muy particular. Es un sistema que tiene que ver con los auxiliares de Administración de Justicia, colaboradores de la Administración de la Justicia, pero que ha ido adquiriendo en su desarrollo características que la han transformado en un problema. Gran parte de todos los problemas que se expresan en materia notarial, que tienen que ver con los nombramientos, con tráfico de influencia, nepotismo, tienen que ver con un hecho esencial, que me parece que ahí está el problema estructural, y que lo dijo muy bien la Corte Suprema a propósito de la resolución que sacaron, que tiene que ver con el cariz altamente lucrativo que tiene este negocio. Hay otros auxiliares de la Administración de Justicia como los receptores, pero nadie da una batalla como la que se da por una notaría. Claro, porque genera ingresos normales, suficientes, normales. Pero conseguir una notaría en una capital de región es prácticamente sacarse el loto y el quino juntos. Varias veces. De hecho, algunos de los sueldos de la administración pública más altos están en esta área. Hay un caso emblemático que tiene que ver con el conservador de bienes raíces de Santiago, donde se especula cuál es el monto de los ingresos totales que recibe mensual, pero rondan entre 200 y 300 millones de pesos mensuales de utilidad para el conservador. Consecuencia, claro, los pronósticos más conservadores acerca de sus ingresos hablan de esos montos. Y claro, estamos hoy día intentando establecer alguna reglamentación o regulación de control sobre una materia que tiene esa distorsión. Lo primero es decir que la distorsión hay que asumirla como tal, porque es una anomalía del sistema de que existan estas verdaderas mega empresas notariales. El Código Orgánico de Tribunales, cuando se creó en 1800 y tanto, establecía que los notarios tenían que certificar personalmente todos los hechos que ocurrieran en su presencia. Esa es la esencia de fe pública que hace el notario. Pero hoy día yo desafío que alguien vaya a Santiago a una notaría e intente conocer al notario. Uno jamás pasa de un mesón y de una señora que lo atiende, salvo el testamento, porque establece que es un acto estrictamente donde interviene personalmente el notario. Pero esa distorsión, este crecimiento desproporcionado de estos negocios, tiene que ver con que se superó la visión inicial que tenía el legislador de la época sobre los notarios. Hoy día son mega empresas donde la persona no tiene ni siquiera contacto al notario, no se certifica nada personalmente. Utilizan una frase que ya no es firmó ante mí, sino que es autorizo la firma o algo así. Y derechamente en las escrituras públicas mienten, porque aparecen también la huella de dígito pulgar, la firma, y pareciera que todos firmaron ante él, pero nunca nadie vio un notario. Yo creo que hay que abordar esa distorsión que tiene ese sistema. Y se puede abordar de varias maneras. Yo creo que uno podría establecer la obligación de que hubiera presencia personal de los notarios en los actos que celebre. Yo creo que eso se produce en las grandes capitales, porque en provincia y en comunas más pequeñas se produce lo que originalmente está diseñado, pero en las grandes capitales no. Y creo que es fundamental, para ir desactivando ese cariz altamente lucrativo, establecer algo que es básico, que el acto que se certifica ocurra en presencia del notario. Eso yo pareciera que no está como considerado acá, pero creo que también es importante abordarlo, porque podemos cambiar los sistemas, pero si el negocio es tan grande, siempre van a haber vicios para tratar de llegar a este verdadero quino más loto acumulado, porque es muy grande el premio. Entonces, en consecuencia, hay que darle un cariz normal a esto, como el que ocurre en Europa, donde no se producen estas disputas tan encarnizadas, porque se producen ingresos normales. Y tiene que ver también con la cantidad de notarios.
nosotros hemos tenido aquí en el Congreso, cada vez que se presenta un proyecto de esta naturaleza, a la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores, que yo diría que la empresa de lobista más grande que existe a nivel de este tipo de gremios, donde ellos por sí solos han impedido que se materialicen varios de estos proyectos de ley en los últimos 15 años. Ellos, por supuesto, dicen que no eran buenos proyectos, pero básicamente ellos han logrado hasta ahora sortear todo tipo de regulaciones. Así que yo celebro la señal que se está dando con usted, ministro, de partir por acá. Supongo que vamos a llegar a puerto y vamos a establecer una regulación que sin duda aborde los problemas que tiene, pero creo que es fundamental revisar el tema de la presencia personal del notario en los actos que celebre. Segundo lugar, aumentar la cantidad de notarios. Eso sin duda importa para bajar los precios en las grandes capitales, porque los precios son altísimos, pero también importa para mejorar la calidad del servicio en las comunas chicas. Las comunas chicas, el problema de los aranceles, que es un tema que también habría que abordar, no es tan importante como la falta de servicio. Las filas que se hacen afuera de las notarías para poder autorizar un simple papel, las listas, los números que se piden, en malas condiciones. A veces los notarios, para poder maximizar las utilidades, arriendan cualquier mamarracho de notaría, tienen una sola persona y no dan abasto. Pero como no hay competencia, les da lo mismo porque todos tienen que ir a ese servicio. El aumento de notarías también es algo que debería revisarse. Por último, nosotros detectamos en la Comisión de Notarios que también hay un problema con el personal de las notarías. La regulación de los trabajadores de las notarías, que no es un tema menor. Y la mejor demostración es visualizar los escándalos que han existido. Hubo un escándalo muy conocido donde falleció o se retiró un notario, pero antes de irse le subió prácticamente al doble los sueldos de todos los funcionarios. Y el que lo tenía que reemplazar no podía hacerlo porque tenía que asumir una mochila que era gigantesca y iba a tener que trabajar 5 años para poder pagar los sueldos y los beneficios que tenían los trabajadores. Y estuvo por años esa notaría sin cubrirse el cargo de titular. A tal punto que el acuerdo que mencionó don Héctor Meri de la Corte Suprema hacía referencia a ese caso. Y se resolvió en función de ese caso, que es una anomalía. Sin duda los trabajadores tienen derechos, pero hay que establecer algún tipo de regulación que le dé cierta racionalidad a esto. Respecto de las propuestas que hay, bueno, las vamos a ir viendo y yo creo que hay muchas dudas respecto de quién va a administrar esa plataforma electrónica, si es de parte del Estado o no, que me parece que es una buena propuesta. El establecimiento de estándares mínimos, no puede quedar entregado al arbitrio de cada notario ver los tiempos de atención, la calidad del servicio, tiene que haber un estándar mínimo. Va a ser regulado por alguna ley del consumidor. O sea, hay que ver muchos detalles en esto, pero celebro que la agenda legislativa de este ministerio parta por este proyecto de ley. De inmediato, diputado Coloma, le doy la palabra. Pero solamente recordar que en el proyecto de ley que modifica el régimen de nombramiento y funciones del sistema notarial y registral hay bastante avance. En su momento se escuchó al ministro de Justicia, don Teodoro Rivera, a la nueva ministra de Justicia, doña Patricia Pérez, al director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, don Mauricio Tapia, al presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, señor Armando Arancías Calderón, al conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, al profesor de Derecho Civil y Derecho Romano de la Universidad de los Andes, Gianfranco Rosso, al director del Departamento Procesal de la Universidad de Concepción, Alejandro Abuter, mi profesor, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, don Rodrigo Gil. Es decir, hemos tenido un avance importante en este proyecto, se ha hecho un largo debate, si no es algo que estemos por primera vez dándolo para que se tenga conocimiento. Y con respecto al otro proyecto, se escuchó en su momento a su secretario de Justicia, el señor Juan Ignacio Piña. Es un proyecto que se ha analizado bastante acá los dos, así que tengan claridad que es un debate que hemos dado en su oportunidad de manera intensa. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente al ministro y al subsecretario. Cuando a mí me tocó entrar hace 4 años al Parlamento, me acuerdo cuando el ministro Gómez dio las prioridades de su mandato y venían el tema de los notarios. Y efectivamente uno se quedó con la sensación de que se pudo haber hecho mucho más. Yo valoro que partamos por este proyecto donde creo además que
no solo la contingencia, sino que la urgencia que hay en poder modernizar este sistema nos va a permitir despachar este proyecto con velocidad. Y no quiero repetir, me voy a hablar corto porque el diputado Soto me interpretó con sus palabras. Quiero hacer especial énfasis en dos temas. El primero es en la fiscalización, el clima de la unidad, efectivamente. En cómo podemos fiscalizar. Espero que sea de racionalidad. De las dos cosas, de las dos cosas. Primero, la fiscalización del desempeño del notario. Yo siento que efectivamente hoy día todos quienes vamos a una notaría sabemos que nunca nadie va a ver al notario. Y eso es lo primero, la sensación que uno tiene, y por eso también es que ocurren muchas de las irregularidades que uno conoce de la notaría. O sea, a todos los que estamos acá, mucha gente se nos ha acercado para decir que a su abuela, a su mamá o a su familiar mayor de edad le falsificaron la firma y vendió todo poco antes de fallecer. Eso es algo que todos hemos escuchado muchísimas veces. Y eso también es en parte porque basta quizás con conocer a un funcionario de la notaría para poder lograr obtener una firma y poder llevar adelante la firma en documento, especialmente para el caso de los mayores de edad. Creo que, y como las formas de remoción o de cese de funciones de los notarios son tan estrictas y tan difíciles de poder lograr, prácticamente no hay sanciones. Entonces yo siento que tenemos que también en ese punto específico hacer un hincapié especial respecto de cómo los notarios van a tener que saber, ¿no es cierto?, que van a tener que estar mucho más presentes de lo que están hoy día, que van a tener que inmiscuirse mucho más. Hoy día uno va a una notaría de Santiago y efectivamente nadie ve a nadie. Y en contratos de alta suma, compras de casa, lo que sea, nadie ve a nadie. Yo siento que ahí también lo que puede empezar a ocurrir es que se vaya perdiendo también la garantía que ofrece el notario. Hoy día es una garantía leal, pero para la gente dudo que sea tan así. Y lo otro, ministro, respecto al sistema de nombramiento, creo que es evidente que hay que hacer una modificación sustancial. Y quiero aprovechar además, ya que el diputado Soto habló de la comisión investigadora, que efectivamente uno de los primeros temas que teníamos en la comisión investigadora era las dudas respecto del número de notarías que se estaban abriendo. Yo era los que creía en ese momento, y lo dije en la comisión, de que era un exceso, y al final uno cuando empieza a ver el sistema, quizá lo que hay que hacer más que en una determinada ocasión un ministro X tenga que abrir 100 notarías, es fijar claramente un sistema que cuando se cumplan ciertas condiciones se deba abrir la notaría. En el fondo, para que no sea el ministro de turno el que tenga que generalmente al final de un mandato presidencial anunciar la apertura de nueva notaría, sino que dejar una regla que cuando se cumpla la determinada regla se deba abrir, dejando también especial hincapié en que las comunas menores, más chicas, también tengan la posibilidad de que se abra su notaría para que no hagamos centralización, no solo en regiones, sino que también dentro de cada región con la capital regional. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, bueno, por su intermedio saludar al ministro, al subsecretario, a los asesores. Y la verdad es que, primero, a mí me gustaría celebrar la decisión política de partir por este tema. Concuerdo con usted, presidente, también cuando hizo uso de la palabra, de que es un tema que ha estado contingente y a veces la contingencia ayuda para resaltar los temas o ayuda también para echar al cajón los temas y dejarlos ahí estancados. Entonces, eso lo celebro y por lo tanto espero que de esta comisión podamos pasar más allá del largo debate que usted mismo enumeró a que de una vez por todas tengamos una legislación aprobada en materia de nombramiento y en materia de fortalecer la fiscalización. Y me voy en materia de nombramiento y lo quiero decir porque estamos hablando ni más ni menos que de las personas que están a cargo de la fe pública. De esos cargos estamos hablando. Y por lo tanto, si ya partimos mal en materia de nombramiento, no siendo transparente en eso, ¿qué le podemos pedir a aquellas personas que la estamos nombrando para ser ministros de fe pública? Solo dejarlos sobre la mesa. Y también creo que es importante lo que decía, presidente, el diputado Alessandri, pero lo veo acá, lo veo en la presentación. Entonces, mi pregunta directamente es si viene dentro de toda esta modificación el tener una plataforma electrónica integrada entre la información, ¿cierto?, que tienen los notarios, los conservadores, los archiveros, porque claro, al final del día los ciudadanos o las personas que concurren a alguno de estos servicios terminan yendo a uno u otro, cuando si tenemos todo este cuento integrado, por supuesto que es una facilidad para ellos, un proceso más eficiente y, por qué no decirlo, un ahorro de recursos también. Y aquí tengo las dos preguntas que quería plantear.
hablaba también, presidente, con Héctor, porque yo me acuerdo haber escuchado la modificación de los aranceles que cobran las notarías. Eso está regulado en un decreto supremo, sé que depende de ahí, pero creo que también es importante poder dar un paso y que esto quede en la ley. También conversábamos respecto a que no se puede cobrar más de los derechos que fija el decreto supremo y todos sabemos que se cobra más de los derechos que fija el decreto supremo. Entonces, por eso creo que es importante que quede la legislación y es una pregunta que me gustaría plantear si ese es el ánimo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Una otra consulta más. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Saluda por su intermedio, ministro, a su equipo. Mi reflexión o pregunta tiene que ver con una cuestión que no veo acá y es, en definitiva, ¿cuál es el carácter de los notarios? Hoy día se los entiende como privados que están a cargo de la fe pública y de algún modo eso se da por sobreentendido y es un tema que aparentemente no se discute. Y a mí me parece que sí, a nosotros nos parece que sí es importante reflexionar sobre el tema si debieran mantenerse como privados que están a cargo del tema, cuyo enfoque en realidad en definitiva de su actividad es el lucro, como cualquier actividad privada, y se rigen por un criterio de mercado en última instancia, es decir, generan utilidades, generan ganancias, buscan negocios que sean más rentables que otros, atender a determinadas empresas más grandes, muchas veces eso significa que las personas naturales, sobre todo los que tienen menos recursos, tienen que estar esperando largamente, porque el criterio que está no necesariamente es el de el servicio igualitario y ecuánime a toda la sociedad, sino que evidentemente, como está planteado hoy día la actividad, es un negocio. Es un negocio que además es rentable en algunas comunas, y no lo es en otras comunas, lo cual también genera que hay algunas en las cuales hay más interés por ser notario que en las otras. Eso también genera una situación absolutamente diferente. En algunas es de hecho un verdadero monopolio o un oligopolio en el mejor de los casos, y en otras simplemente no lo hay y hay que atenderse con funcionarios del registro civil. ¿Por qué no podrían ser funcionarios públicos? Es un tema que nunca se toca, evidentemente sabemos el poder que tiene la misma asociación gremial de los notarios para no tocar muchas veces estos temas, para que no se toque, pero sin embargo nos parece que es una discusión y un debate que hay que hacer en algún momento. ¿Por qué no podrían ser un servicio público el de la notaría? ¿Por qué la fe tiene que estar puesta necesariamente en el sector privado? Muchas veces se aduce que es más eficiente o cosas por el estilo y nos parece que eso como mínimo merece una reflexión. Creemos en definitiva que es importante abrir ese debate, tenerlo, conversarlo, dialogarlo. Y estamos abiertos a recoger cualquier respuesta que haya al respecto, pero nos parece que es un tema a discutir. Y no dar por establecida la lógica de los privados como un tema absolutamente indiscutible. Luego está el tema de que hay certificados o documentos que se están pidiendo a la notaría y que a esta altura uno supone que perfectamente podrían provenir directamente del registro civil. Ayer se hablaba, ¿no es cierto?, el ministro nos mencionaba la posibilidad de tener muchas más de estas, ¿cómo le llaman?, casetas de autoservicio, no me acuerdo cuál era el... Tótem de autoservicio, pero no solo se trata aquí de tener más cantidad de tótems, de 150 al sueño de tener 2.000, nos mencionaba el ministro, sino que además poder brindar muchísimos más servicios que hoy día hay que ir a buscarlos a la notaría. Yo creo que más que como diputado todos estamos hablando acá también como usuario de las notarías, de pasarnos horas esperando, de estar sometido a esta situación de tener que esperar el autorizo la firma, que nunca se sabe cómo supo que fue uno el que firmó, pero en fin, es parte de la magia de las notarías. Pero en definitiva, es toda una situación absurdamente hipócrita en que todos sabemos, me recuerda un poquito a la nulidad matrimonial, ¿no es cierto? Esto nunca se produjo, vivía en una dirección falsa. Bueno, hoy día pasa lo mismo, autoriza una firma que nunca he visto, que nunca ha visto el notario. Entonces, ahí hay un tema que merece una reflexión un poco más de fondo para no seguir con algo que todo el mundo sabe que no es. Y por último, hay un tema con los precios que se mencionaba recién. Hay precios máximos que entiendo que están fijados del año 98, si no me equivoco, en 1998 o algo por ahí, y es letra muerta totalmente. Entonces, la pregunta es si se piensa incorporar en una nueva ley o en un refundido o en alguna de las dos algún criterio respecto, si se lo piensa abordar con algún criterio de actualización y de que efectivamente se respeten esos precios máximos, porque si no también es bastante absurdo, la gente cree que hay un valor y en definitiva termina pagando mucho más. Eso como primera reflexión, presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch. Diputada, sí, por supuesto.
Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro subsecretario. Muy corto y a propósito de lo que se ha señalado anteriormente, ya que estamos haciendo y vamos a hacer un esfuerzo importante en el proceso no solamente de nombramiento, de los requisitos para los nombramientos de los notarios, creo también importante y relevante establecer esta instancia ya que se está generando de poder avanzar en la fiscalización, específicamente en el cobro de los aranceles. Para ninguno de nosotros que somos de regiones, incluso la región metropolitana, uno cruza la calle en Santiago y una notaría te cobra un precio y la que está en la esquina te cobra otro totalmente distinto. Entonces, creo importante también quizás poder incorporar esta fiscalización no solamente en el proceso de nombramiento, mientras están ejerciendo la fe pública, sino también en el minuto en que están prestando un servicio a los ciudadanos. Y creo que si estamos avanzando en esta materia podríamos inmediatamente abordarlo y hacer un paquete un poco más completo que también vaya en esa materia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. Ministro, yo creo que usted debería orientarnos. ¿Qué es más rápido para ustedes para no tener que, de nuevo, como nos pasó con el ministro Gómez, que vino para acá a decirnos que la prioridad del gobierno iba a ser la notaría y después pasaron 4 años, quedamos igual y vino todo el problema con la notaría? Entonces, ¿qué es más rápido para ustedes? Esto que nosotros fusionemos ambos proyectos y ustedes nos hagan o derechamente planteando un nuevo proyecto de ley que ustedes nos den los plazos y nosotros también nos comprometemos dentro de plazos, también breve, a poder darle curso a ese proyecto de ley. ¿Qué es lo que para ustedes le es más rápido? En cuanto, y también, por supuesto, para nosotros también, al final más cómodo de tramitarle el proyecto de ley al Ejecutivo. Gracias, presidente. Entrando por lo último, que es su planteamiento, desde el punto de vista del Ministerio, nosotros igual, una indicación sustitutiva o un nuevo proyecto es el mismo trabajo. Ya. Nos vamos a demorar lo mismo en hacerlo. La única razón por la cual sería, incluso desde un punto de vista de técnica legislativa, el orgullo, que sea un proyecto nuevo del actual Ejecutivo, pero la verdad es que, como yo decía, respeto la historia y usted mismo recordaba que aquí hubo un trabajo que se ha hecho, que nosotros hemos recogido, sí. Hubo el trabajo de la Comisión Investigadora, que es anterior y que también hemos recogido y que todavía podemos complementar más. Pensábamos que pudiera ser más institucional hacer una indicación sustitutiva. Por eso que nos da lo mismo cualquier camino, porque el punto de vista del trabajo y del tiempo es el mismo. Fijados los criterios y con lo que hemos conversado, nosotros estamos en condiciones de presentar en un plazo razonable un proyecto completo. Si lo hacemos por uno o por otro camino, tiene que ver con esta consideración a la historia institucional de los proyectos, no tiene otra justificación. Por eso que lo hemos hecho en nivel de consulta. Desde el punto de vista práctico, nosotros podemos, tan pronto tengamos, presentar el proyecto como una iniciativa del actual gobierno y seguir, va a ser el mismo contenido, quiero decir, pero la formalidad tiene que ver con la historia, por eso que hemos planteado la duda. Y entrando a las materias, yo quiero hacer una... Perdón, ministro, ¿y ese plazo razonable que usted habla, cuál se han visto para presentar ya sea la indicación sustitutiva o no? Deberíamos tener, no me quiero comprometer un plazo estricto, pero algunas semanas de trabajo para tener un proyecto en forma. ¿Tan rápido? ¿Una semana? No, unas 2 o 3 semanas. Un mes, ya, un mes de trabajo. 30 días. ¿Sí? Sí, las ideas están. ¿Ya? Con lo que hemos conversado, se nos precisa aún más. Entonces, yo... ¿Ah? Dice que mucho tiempo, Carlos. Una indicación, si a mí por la historia me gusta que sea una indicación sustitutiva. Repito, probablemente para el gobierno que entra y manda un proyecto y recoge la inquietud y se aprueba, pero al final es lo mismo. ¿Ah? Para que nadie diga que hubo aquello. Bueno, presidente, hay que planteárselo a los diputados. Muy breve, yo lo que quiero es insistir que nosotros hemos planteado este conjunto de ideas a partir de algo, no estamos inventando la rueda, a partir de la historia, de los proyectos, y los problemas que se han suscitado, como el que se generó a propósito de la creación de 101 notarios y conservadores y que generó una comisión investigadora, y de los hechos recientes.
cómo resolvemos este tema desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la gente. Porque ahí es donde está la inquietud. Y yo creo que tenemos que articular las experiencias para tener un buen proyecto. Y entrando entonces, desde esa perspectiva, a asumir las inquietudes que han planteado los integrantes de esta comisión, yo diría, respecto a lo que planteaba Matías Walker, algunas se repiten, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de creación de nuevas notarías, tenemos que incorporar el criterio de descentralización local, por llamarlo de alguna manera, porque efectivamente las notarías tienden a concentrarse físicamente en un lugar de la ciudad, donde están probablemente los usuarios mayores, los bancos, las tiendas comerciales, en fin, lo que son los principales usuarios de las notarías, los principales clientes. Pero desde el punto de vista de la gente, yo creo que hay que tener notarías donde esté la gente. Y por tanto, el criterio de ubicación, de creación de notarías, tiene que estar también relacionado con criterios poblacionales. Es decir, no todas las notarías deben estar en el centro. Algunas tienen que estar en sectores alejados del centro, pero que están cerca de donde la gente lo necesita. Y eso es evidente, un criterio que es importante mantener, que está precisamente en el informe que hizo la comisión investigadora hace un tiempo. Respecto de los otros puntos que planteaba el diputado Walker, el mérito como criterio efectivamente es central, por eso los cursos y por eso achicar el espacio de decisión de la Corte en la confección de la terna, lo que no es necesariamente incompatible con la carrera. Creo que eso es precisamente parte de lo que queremos establecer, que no lleguen personas por el lado y que se salten todos los procesos internos que queremos ir instalando, y que precisamente eso hace de alguna manera una suerte de carrera. Respecto de las incompatibilidades, lo hemos dicho, para evitar cualquier duda o sospecha de nepotismo, creemos que hay que empezar a achicarle el espacio en la designación o en la confección de las ternas a los ministros de la Corte, y por eso que hemos excluido en lo que hemos señalado al escalafón judicial, de manera que no haya ninguna duda de que en lo sucesivo nadie perteneciente al escalafón puede proponer en las ternas a parientes, personas vinculadas, en fin, hijos, descendientes, etc. Y eso me parece que es clave para ir dando una mayor transparencia. Respecto de un tema muy central que planteaba el diputado Alessandri, el tema tecnológico es absolutamente central. Eso está en algunos proyectos y está también en la concepción, que quizás porque ha sido un poco telegráfica la explicación. Obviamente nosotros estamos claros que cuando hay dos personas, por ejemplo, que hoy día firman un acuerdo a través de firma electrónica, no necesitan respecto de ese acto, salvo que la ley lo exija, la autorización ante el notario. Y por lo tanto, si eso se empezara a aplicar y si eso se generalizara, nosotros pudiéramos pensar en una cantidad importante de actos que no requerirían de ir al notario. Y efectivamente esa es la puesta en escena de cara al futuro, que yo creo que con el tiempo es muy probable que esto empiece a ocurrir. O que empiece a ocurrir que si la firma está registrada ante el notario. Si la firma uno la tiene registrada ante el notario, con firma electrónica puede autorizar todos los actos sin nunca pisar la notaría. Bueno, por lo tanto, yo creo que de eso es lo que estamos hablando. Y conectado con eso, la idea de la integración de los sistemas notariales. Por eso es muy importante que todos tengan una plataforma electrónica común con los servicios públicos. También es una manera de evitar pasos innecesarios que se le exigen a las personas cuando van al notario. No necesito, como se va a hacer también, porque forma parte de la reforma del Estado que se va a impulsar en el actual gobierno, que viene trabajándose desde hace algún tiempo, es que uno entre a una oficina pública y no tenga que acompañar ningún certificado que esa oficina pública puede conseguir por sí mismo. Basta el RUT y ese RUT le habilita a entrar a esa oficina pública, a todos los servicios públicos que puedan ser requeridos en ese acto que se quiere iniciar en una oficina pública y que también debería estar
incorporado dentro de la labor que hacen los notarios. Por eso mismo que es esencial que todo el notariado chileno trabaje de una manera automatizada. Ese es el paso necesario. Algunas notarías, de hecho las más grandes, por la demanda que tienen de servicios, ya lo tienen incorporado. Pero eso no lo tienen todas las notarías. Y yo he conversado en alguna oportunidad con los notarios y la Asociación de Notarios dice, nosotros estamos dispuestos a ayudar a que todas lo tengan, facilitándole los software que ya se han desarrollado a las notarías más pequeñas o que tienen menos recursos, porque se dan cuenta de que este es el clamor del tiempo, y si no lo hacen, quedan fuera. Ahora, probablemente eso va a significar que con los años la prescindencia de las notarías que hoy día conocemos se haga una realidad. Por eso mismo, y veo que nadie se refirió al tema que planteé, es posible que ya dividamos los notarios y que tengamos algunos ministros de fe que puedan hacerse cargo de muchas autorizaciones de meras firmas que no requieren de un notario que estudie, que aconseje, que vea lo que está haciendo con mayor conocimiento de causa. Basta aquello, y tenemos, como digo, algunos ya ministros de fe en el sector público y otros que se podrían incorporar para facilitar el acceso. Aquí el tema, de nuevo, es el acceso, que es el que nosotros queremos asegurar. Respecto del planteamiento que hacía el diputado Leonardo Soto, y que también de alguna manera lo hicieron otros, y el diputado Hirsch, nosotros estamos claros que el tema del negocio está de por medio, y por eso mismo que quizás muchas iniciativas que se han planteado antes no han prosperado, operan algunas fuerzas ocultas que de alguna manera no hacen avanzar los proyectos. Está muy oculta. Bueno, pero es que no se ven, ¿eh? Pero por eso digo que están ocultas. Pero nosotros queremos atacar el tema derechamente. Muy bien. Y lo queremos hacer con varias medidas. Y hay tres que a mi juicio van a ir poniendo las cosas en su lugar. La creación de nuevas notarías. Yo creo que, como decía, creo que el diputado Coloma, que cuando él se aproximó al tema, ¿por qué se crean nuevas notarías? Independiente de cómo se crearon o de lo discutible que puede haber sido el procedimiento o el momento, es evidente que si hay más notarios va a haber más acceso y los costos van a ser menores. Por lo tanto, hay que tener una facilidad en la creación de notarías. Y con un criterio que tiene que ver, obviamente no vamos a infestar de notarías como las farmacias, ¿no? Sino que las notarías donde sean requeridas, porque una cosa es que tengan un exceso de rentabilidad y otras cosas que no tengan rentabilidad. Y eso hay que cautelarlo con algún criterio de racionalidad. Pero además, si las descentralizamos en las respectivas comunas, vamos asegurando que el principal criterio sea el acceso. Y eso va a ser algo que va a facilitar. Si le agregamos eso, una simplificación de 2 tipos de notario, por decir algo, y si a eso le incorporamos los elementos tecnológicos que recién mencionábamos, como la firma electrónica y las conexiones, yo creo que no tengo problema que haya notarios que puedan vivir de su trabajo. Lo que a mí me sorprende es que esto se haya convertido en una canonjía. Y como decía, ser notario en algunos lugares es pasar a otra vida. Eso pareciera completamente fuera de lugar, precisamente porque su labor es la cautela de la fe pública, y nosotros no estamos para alentar algo distinto que eso. Por eso que el conjunto de estas medidas yo creo que va a poner las cosas en su lugar. El tema de la plataforma electrónica, plantea el diputado Soto, tiene que tener alguna regulación, evidente. Aquí hay que plantear algún tipo de reglamentación que permita asegurar que estas plataformas electrónicas funcionen y que se puedan integrar, que tengan lenguajes comunes, lenguajes accesibles, que sean transparentes y que se conecten con las plataformas electrónicas que usa el Estado para poder conectar los servicios y desde las propias notarías acceder a todos los sistemas públicos y así facilitar el acceso de los ciudadanos a esos servicios. Un tema que planteó el diputado Coloma, que planteó también la diputada Núñez, el diputado Hirsch y la diputada Flores, que es el tema de la fiscalización.
Es evidente que también aquí hemos tenido un déficit. Yo lo mencionaba, la fiscalización hoy día está en manos de ministros de corte que deberían hacer visitas bimensuales y las hacen escasamente anuales, según dicho por los propios ministros, porque no tienen el tiempo, porque tienen otra función. Hay que cambiar el sistema, hay que tener fiscalización de verdad. Y eso, por eso nos lleva a lo que planteaba Héctor Meri, una fiscalización vía Fiscalía Judicial, pero sustentada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Hay algunos proyectos que lo mencionan, que han incorporado esta iniciativa, la idea de que sea la corporación la que haga esta labor. Nosotros creemos que por la jerarquía de esto, no es conveniente tal vez entregársela directamente a la corporación, pero sí a los fiscales judiciales con el apoyo de las corporaciones. Y yo creo que eso nos puede permitir estar encima del cumplimiento de las normas y evitar que se puedan cometer algún tipo de abuso. En el área de que estaba vinculado a este tema, déjeme ver, fiscalización, estaba vinculado, fiscalización, planteaba el diputado Coloma que no solamente haya fiscalización, y estamos pensando en ello, sino que también sanciones. Creemos que hay que establecer un repertorio razonable de sanciones para asegurar que las cosas se cumplan, ¿no? Que sean eficaces las medidas de fiscalización y que tengan consecuencia el incumplimiento de esas normas establecidas por los reglamentos y las leyes, por cierto. En otra materia que no se haya planteado, bueno, hay un problema de fondo que plantea el diputado Hirsch respecto de esto de los privados a cargo de la fe pública y por qué no funcionarios públicos. Nosotros pensamos que podemos abrir en algunos niveles el trabajo de funcionarios públicos. Ya mencionaba el caso de los oficiales de registro civil, no solamente en caso de ausencia, sino que a todo evento, o en el caso de los secretarios municipales, que son ministros de fe muy accesibles a la gente y pudieran serlo para algún tipo de trámite. Pero el hecho de que hayan personas, llamémoslas del mundo privado, que no sean funcionarios públicos por definición, que tengan la autorización para actuar como ministro de fe, que además lo hagan habiendo sido debidamente preparados, habilitados para desempeñarse, que garanticen el funcionamiento adecuado y que estén sometidos a supervisión de organismos públicos. A mí no me parece que sea un sistema que haya fallado. Yo creo que el sistema registral chileno es un sistema que tiene aspectos positivos y valiosos que no debemos desconocer, y por lo tanto no veo que necesariamente haya que prescindir de esto porque no hay una razón. Puede que haya una mirada conceptual de que una cosa de este tipo debe estar en manos de funcionarios públicos, pero también puede haber una mirada distinta. En el caso nuestro es la que existe. Y creo que eso da cuenta de las opiniones que han planteado los señores y señoras diputados. No sé si don Héctor Meri quisiera agregar o complementar alguna reflexión respecto de los comentarios que se han dicho. Señor Meri. Sería por mi parte lo que quería decir. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Muy breve. Sobre por qué no vemos al notario a veces. Hay una norma específica en el 425 del Código Orgánico que respecto a los instrumentos privados dice que conste su identidad o que firma ante él o conste su identidad por cualquier medio. Y lo que pasa es que el funcionario pide por eso la cédula de identidad, la fotocopia, usted lo conoce, está ahí. Eso es la práctica como funciona. Sin perjuicio de eso, en las visitas muchas veces uno ve que los ministros cuentan que imponen exigencias a los oficios notariales de que exista manera de que el notario pueda cerciorarse a través de una ventana o cosas así. Fiscalizan hasta ese tipo de cosas, pero no siempre eso es lo más eficiente y no puede cumplirse igual de todos modos. Sobre el carácter de funcionarios públicos, los notarios son funcionarios públicos. Son nombrados por la autoridad, cumplen una función pública
postulan a través de un proceso público, hay un decreto de la autoridad que los nombra, esto se somete a un control, se someten a un control y una fiscalización por parte de actos públicos, dan fe de actos públicos muchas veces y también tienen un estatuto de responsabilidad administrativa y penal que es particular, pero es de los funcionarios públicos lo que único que obviamente nos llama la atención es la retribución, que esa definitivamente no es pública, pero eso es lo que nos hace pensar muchas veces que se trata de funcionarios privados, pero en rigor son funcionarios públicos y las orientaciones de esta conversación y del proyecto no están por atribuir carácter privado a estos funcionarios. Que desde ese punto de vista, así. Como auxiliares de la justicia. Son auxiliares de la justicia, para ser más preciso, carbón secundario, segunda serie. Ya. Señoras, señores, sí, por supuesto. Sí. Ahí estamos. Quisiera decir dos cosas muy breves. En general, los permisos, los trámites notariales que estamos pretendiendo sacar del ámbito de los notarios son aquellos que necesitan las personas más vulnerables. Estamos hablando de contratos de arriendo de poca monta, baja cuantía, estamos hablando de firmas ante notarios relacionadas a finiquitos laborales. Y todos estos trámites, en general, las personas más vulnerables o bien tienen que pedir permiso en el trabajo para poder hacerlo o asistir a las notarías de turno los días sábados. Las notarías de turno los días sábados, como concentran estos trámites que son peor negocio para los notarios, ni siquiera suelen cumplir con el horario del turno. Entonces, la invitación es a que consideremos que van a ser los más vulnerables los beneficiados. Y en segundo término, y en relación con esto, una alternativa intermedia para ver si son funcionarios públicos, son particulares, es que utilicemos a la inmensa cantidad de receptores judiciales que ya existen, que ya son ministros de fe. Tal vez, y lo ponemos arriba de la mesa, ellos podrían ser ministros de fe en este tipo de trámites. Muchas gracias, presidente. Perdón, con respecto a lo último, ¿eso es lo que están pensando? Es una de las alternativas, digamos, que a propósito de lo que ahora se ha planteado podría estudiarse. Ya, gracias, don Carlos. Ya, ¿algún otro agregado más, señores diputados, señoras diputadas? Entonces, nos damos un plazo, ministro, para poder andar rápidamente sobre este tema. Nosotros vamos a presentar una indicación sustitutiva, yo entiendo que ese es un poco el ánimo por las razones que aquí se han mencionado y esperamos que dentro de un mes ustedes tengan un proyecto que nos permita revisar esto a partir de un articulado lo más preciso posible y, por cierto, abierto a recibir otras sugerencias, porque entendemos que probablemente en este tipo de materias muchas de las iniciativas son de carácter exclusivo del Ejecutivo, pero en el ánimo de trabajar bien una materia de esta envergadura vamos a estar dispuestos a patrocinar aquellas iniciativas que complementen y mejoren el proyecto, cuenten con esa disposición. Lo importante es que esta vez los obstáculos que han hecho difícil la tramitación de este proyecto en el pasado no tengan lugar. No, ministro, y agradecerle que sea una indicación sustitutiva el camino que usted dirige, porque de esa forma también se respeta toda una discusión y un debate que se ha dado acá y también muchas personas que han concurrido a dar su opinión y que son también responsables de estos proyectos que se han debatido en esta Comisión de Constitución. Me dice que el ministro Blumen se encuentra presente, también para saludarlo. Bienvenido, ministro, a esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Tengo que poner hincapié en el reglamento porque justamente es lo que vamos a abocar en las próximas semanas para avanzar en el debate que tenemos que dar en la comisión en sala. Bueno, ministro, agradecido por su concurrencia con todas las personas que lo acompañan, especialmente con nuestro buen amigo. Vamos a primero a esperar que nos llegue usted nos presenten el proyecto que ustedes van a presentar una indicación sustitutiva. Ahí vemos. No está preocupado de que nosotros fusionemos los proyectos. ¿Verdad? Entonces, eso, perdón, es una de las razones por las cuales necesitábamos su anuencia es porque necesitamos que ustedes decidan la fusión, sí, claro, para hacer una sola indicación y tengamos un solo proyecto. Por eso mismo. Perdón, qué bueno el recuerdo del secretario. Esa es una decisión de ustedes. Sí, podemos resolverlo de inmediato. Eso requiere... ¿Están de acuerdo? Entiendo sí, que ya. Entonces fusionamos, vamos proyecto. ¿Sí? Ya.
Ya, vamos a fusionar ambos proyectos, ¿ya? Exactamente. Una sola indicación. Ya, entonces ya fueron fusionados, así que el camino está libre, señor ministro. Y en 30 días estamos listos nosotros a empezar la discusión de este proyecto que usted nos va a mandar. Ya. ¿Listo? ¿Algo más? Perdón. Antes que se vaya. Vamos a invitar a alguien que quiera usted invitar para el especial, o lo vemos con posterioridad que presente el ministro, lo vemos después. Sí. Porque ya hemos invitado, créanme que hay muchos invitados acá, así que o se hacen cargo de ya la discusión que hemos dado y pueden verle las observaciones que han hecho, o invitados nuevamente, pero invitar nuevamente, usted sabe lo que implica tener largo debate. Así que bueno, eso pongámonos de acuerdo cuando llegue el proyecto sustitutivo. ¿Puedo señalar algo? Perdón, el señor secretario quiere hablar algo antes de despedirnos. Prenda el... Señor presidente, dos cosas. Una, que en las carpetas hay un resumen de los proyectos que están en curso en la Cámara de Diputados, un resumen que les puede servir como una minuta ejecutiva, respecto a lo que ya existe, que va a servir como punto de comparación con respecto a lo que va a llegar, respecto a los dos proyectos. Y la otra cosa es que también se va a subir a la carpeta de antecedentes que está disponible online una minuta de trabajo ejecutiva con una suerte de resumen de lo que se ha obrado hasta la fecha en la tramitación de los dos proyectos. Qué bueno. Para como ponernos al día. Ya, muchas gracias, señor secretario. Qué eficiencia. Por supuesto, denos correo y nosotros se lo enviamos. Ya, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.